Las relaciones familiares centradas en Cristo es lo que nosotros vamos a estar viendo en esta tarde. Y para ponerlos en contexto, yo quiero que vayan conmigo siempre a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Ya llevamos enero, febrero, marzo, abril, mayo. Vamos para 5 meses estudiando la carta del apóstol Pablo a los Colosenses y sin duda ha sido de beneficio para cada uno de nosotros. Así que para que nos pongamos en contexto de lo que vamos a estar hablando, nuestro tema es las relaciones familiares centradas en Cristo. Vamos a leer de los versículos 18, vamos a terminar de leer el capítulo 3, versículo 18 en adelante y vamos a abarcar hasta el 4.1, por lo menos en la lectura, porque no creo que el tiempo nos dé para poder cubrir todo esto. Así que de antemano esta sección la vamos a dividir en, no sé si en 2 o en 3 partes, porque es extenso, por su alto contenido práctico, de la cual sin duda podemos ser beneficiados. Así que, por favor, les invito a que se pongan de pie y que leamos de manera reverente lo que la Escritura dice. A eso nosotros hemos venido. A veces podría vagar en nuestro corazón, en nuestra mente, el hecho de que las iglesias la gente va para que la apedreen o para que, ya este pastor o este hermano ya está hablando de mí. No, vamos a leer la Biblia y vamos a esperar que a través de las letras inspiradas de Dios nosotros podamos ser exhortados y animados. Así que leemos así la palabra de Dios. Casadas, estad sujetas, lo tenemos. Casadas, del 18 en adelante hasta el 4.1. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace justicia recibirá injusticia. La injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que vosotros también tenéis un amo en los cielos. Padre, una vez más te encomendamos a ti este tiempo. Sé tú, Señor, nuestro consolador. Sé tú nuestro sustento. Sé tú, Señor, nuestra guía en todo momento, Señor. Perdónanos de antemano, Señor, porque ante tanta exigencia nos quedamos cortos. Confiamos, Señor, en la asistencia de tu Espíritu Santo para que nos ayude en todas estas cosas. Porque queremos agradarte, porque queremos, Señor, adornar esta doctrina, Señor, con nuestra vida. Para tu gloria nosotros oramos. Amén. Pueden tomar sus asientos. Después de haber hecho una breve pausa la semana pasada por causa de la celebración del Día de la Madre, ahora regresamos a la serie que hemos venido estudiando ya por estos meses que yo he mencionado, 4 o 5 meses.
basada en la carta del apóstol Pablo a los colosenses, y en donde hemos sido mayormente afirmados en la doctrina de Cristo, de donde hemos aprendido que Cristo, todo sin Cristo es igual a nada, y que que nada sin Cristo y nada con Cristo es igual a todo. Eso es lo que nosotros hemos venido estudiando. Los primeros 2 capítulos de la carta del apóstol Pablo hablábamos acerca de la doctrina de Cristo, de su preeminencia, que Él es preeminente por sobre todas las cosas. Luego en los otros 2 capítulos nosotros empezamos a ver la vida práctica de la carta, iniciando en el capítulo 3, versículo 1 decía que si nosotros hemos sido resucitados con Cristo, nuestra mirada debe de estar puesta en la eternidad, en las cosas de arriba. Porque hemos muerto al viejo hombre y hemos resucitado, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Eso es lo que veíamos en los primeros capítulos. En el versículo 5, para dar un repaso breve, el apóstol Pablo nos ha exhortado y ha exhortado a esta iglesia a mortificar nuestro pecado, y él ha provisto de 2 listas que la primera tiene que ver con pecados morales, y la segunda lista tiene que ver con pecados sociales, aquellas cosas que afectan nuestras relaciones con los demás. Luego, llegando al versículo 12, siempre del capítulo 3, a través de su enseñanza nos lleva y nos enseña a vestirnos como es digno del Evangelio, como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de paciencia, de humildad, de mansedumbre, porque al considerar todas esas cosas de la misma manera que Cristo nos ha perdonado a nosotros, eso solamente será posible sobre la base del amor, y eso dentro del vínculo perfecto que es el amor. Llegando al versículo 15, él habla acerca de la paz. Esa paz de Cristo, esa enemistad que nosotros teníamos con Él, ahora que nosotros hemos sido llenados, hemos sido llenos de esa paz, la paz de Cristo ha de gobernar en nuestros corazones, porque ha abolido la enemistad y la rebeldía que teníamos nosotros en contra de Él. La palabra de Cristo ha de tener habitación, ha de morar, ha de gobernar en nuestros corazones, habiendo estado en esa enemistad, y debe de debe de morar en abundancia en nosotros, y eso nos va a permitir adorar a Dios de una manera correcta, porque hemos sido llenados de esa palabra. Lo que nosotros hemos de decir, lo que nosotros hemos de exhibir, debe de ser un reflejo de esa llenura de la palabra de Dios morando en nosotros. Y todas esas cosas, todo a lo que seamos movidos a exhibir la vida cristiana, debe de apuntar a la gloria de Cristo únicamente. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, es en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias al Padre por medio de Él. Eso fue a lo que nosotros estuvimos llegando hasta el versículo 18 hace 2 semanas. Y después de esto, continúa su enseñanza, continúa con la aplicación, pero ahora pasa a otro terreno, y hablamos de las relaciones afuera, de las cosas que deben de gobernar, y ahora pasa a otro terreno, pasa al terreno del hogar y pasa al terreno laboral. Ya nosotros leímos algo de eso, y en esta sección el apóstol enseña cómo debe de manifestarse el carácter del nuevo hombre en las relaciones familiares, como también en las relaciones laborales. Les habla no solamente a los siervos, sino también les habla a los amos. En la actualidad nosotros tenemos eso, pero tenemos patrones y tenemos empleados, ya no tenemos nosotros esclavos. Así que al estudiar este tema, o un tema como este, habla de la manera en la que la familia tiene que lucir.
habla acerca de los esposos, de las esposas de primera mano, como nosotros leemos en el 18 en adelante. Habla acerca de las esposas, habla acerca de los esposos y habla por consecuencia lógica, natural y biológica, habla del resultado de un hombre y una mujer y cuál es el producto de ellos. Son los hijos. De manera que en términos generales de esta sección tenemos a la familia ahí. La primera institución establecida por Dios, la familia. Institución que en nuestros días está bajo ataque. La familia, los hijos, lo que nuestros hijos están percibiendo y recibiendo en el ambiente el cual se está desarrollando de manera galopante, está bajo ataque. ¿Por qué la familia es la primera institución que Dios creó? Y nosotros podemos ir después de la creación. Se recuerdan, Dios coloca en el huerto al hombre que había creado, a Adán. Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Luego pasamos al 2:24, siempre en Génesis 2, y dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ahí tenemos a la familia. La familia es la unidad más pequeña de la sociedad. Si se dan cuenta, los gobiernos son grandes. Las sociedades son grandes, pero tenemos a la familia que es la unidad más pequeña de la sociedad. Pero según anda la familia, así anda la iglesia. Según anda la familia, así anda la sociedad. Y aún el mismo mundo camina con respecto, de acuerdo a cómo la familia anda, en base a los valores que se desprenden de esta misma familia, cómo nuestros hijos están siendo criados en el núcleo familiar, y con el núcleo familiar ellos crecerán ejerciendo los principios y los valores sentados sobre la base de la familia. La familia nuevamente fue la institución que Dios proveyó para el beneficio de los hombres. En general, del beneficio del hombre y de la mujer. Así que la familia debe de ser formada por un hombre, por una mujer y por el fruto de este hombre y de esta mujer, que son obviamente los hijos. El matrimonio, Dios lo instituyó desde antes que el pecado entrara al mundo. Génesis 2:24, nosotros acabamos de leer que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. No había pecado aún, el pecado no había incursionado en el mundo. Así que el matrimonio Dios lo instituyó desde antes que el pecado entrara al mundo, y éste debe de lograr los propósitos por los cuales Dios lo creó. Y si el matrimonio fue instituido desde antes que el mundo o que el pecado entrara al mundo, eso quiere decir entonces que fue creado y que está basado en los más altos conceptos y en los más altos preceptos de la santidad, sin el pecado y sin sus estragos. Eso es la familia, eso es el matrimonio. La distorsión que causa el pecado son innumerables. Entonces, por ese motivo, Pablo continúa con su carta. Después que les ha dicho de que la palabra de Dios mora en vosotros, que Cristo es preeminente sobre todas las cosas, él sigue y pasa al terreno de la familia. La palabra de Dios nos provee normas morales absolutas que no se pueden negociar y que están enraizadas en la naturaleza misma de Dios, porque Dios creó a la imagen de Dios, creó a su imagen, creó al hombre y a la mujer en su carácter, en su santidad.
El nuevo hombre, el creyente, ya no es un desconocido. Ya no vive bajo un estándar que producía su antigua naturaleza. Ya no vive entregado a todo tipo de pecado. Él ya tiene una nueva identidad en Cristo. Él ya tiene la palabra de Cristo morando abundantemente en él o en ella. Y eso le guía a vivir bajo ese estándar, o por lo menos eso es lo que se espera. Ahora ya es un hijo amado, ya es una hija amada del Padre Celestial y forma parte de la familia de creyentes, ya su nueva naturaleza. El cristianismo entonces, como ya estamos poniendo en contexto lo que es la familia, lo que son estas relaciones, el cristianismo entonces no solo se involucra a la persona en sí misma, sino también en sus relaciones. Y ese cristianismo se desarrolla con otros nuevos creyentes. Estamos llamados a ejercer un efecto positivo dentro de nuestra sociedad. Y el problema es de que o afectamos al mundo a través de nuestras relaciones, a través del Evangelio, con sus verdades absolutas, o el mundo va a terminar afectando a la iglesia a través de todas sus corrientes y de todas sus permisiones, las cuales nosotros vemos en muchos círculos religiosos, negando así la soberanía de Dios en cuanto a este tema. Tristemente tenemos muchos círculos religiosos en donde la mundanalidad ha hecho entrada en las iglesias. Y lo podemos ver. Todo es bienvenido, todo es permitido. Si funciona, si es atractivo, ¿qué importa lo que haya que hacer en el interín? Hagámoslo. Eso se llama pragmatismo. Si funciona, si es atractivo y eso trae gente, aun si es el propio engaño, hagámoslo. Y eso va en contra de la moral que Dios ha establecido, de la vida espiritual que debe de prevalecer en cada creyente. Así que esta es la responsabilidad que tenemos nosotros en esta sección. Las enseñanzas acerca de nuestras relaciones tampoco son exclusivas en esta carta del apóstol Pablo a los colosenses, o tampoco en Efesios 5, como nosotros vamos a estar citando más adelante. Nuestro Señor Jesucristo mismo dijo en Mateo capítulo 5, versículos del 13 al 14. ¿Qué dijo el Señor en Mateo capítulo 5, versículos 13 al 14? Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada y pisada y pateada por los hombres. Entonces el Señor nos dice a nosotros, a cada creyente, a cada esposo, a cada esposa, a cada empleado, a cada empleador: vosotros sois la sal de la tierra. Luego en el versículo 14 sigue diciendo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. De manera que nosotros somos sal y nosotros somos luz. Eso es la iglesia, ese es el llamado para la iglesia: ser sal y ser luz. Y es por eso que Spurgeon decía en un quote que hemos leído varios de nosotros, que porque somos sal, muchas veces nos van a querer escupir. Filipenses capítulo 2, versículo 15, dice también: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y esa es la generación que nosotros vivimos: maligna,
perversa. Pero el llamado para la iglesia, el llamado para el matrimonio nuevamente, para el cristiano, es a resplandecer como luminares en el mundo. Pedro por su parte también aconsejó en su carta, en la primera carta, capítulo 2, versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, en el día que el mensaje del Evangelio llegue a ellos. Entonces van a glorificar a Dios, ¿por qué? Por vuestras buenas obras, porque hemos sido sal y hemos sido luz en el mundo. Así que es demasiado evidente en los textos que nosotros estamos viendo que el cristianismo no es una religión de monjes, el cristianismo no es una religión ni tampoco un grupo de ermitaños. No estamos llamados a aislarnos de la sociedad, sino a influirla por causa de Cristo y por causa del Evangelio y de manera particular en nuestras relaciones con los demás. Y si hay un lugar en donde el aspecto social es altamente visible y es altamente evidente, es en el hogar, la institución divina por excelencia. Y es muy difícil que nosotros como iglesia o que la iglesia en general, es muy difícil demostrar que el cristianismo pueda ser efectivo o pueda tener un efecto positivo dentro de la sociedad si es incapaz de transformar al propio hogar de los creyentes. Eso es imposible. Eso sería difícil, sería poco probable demostrar o transformar la sociedad o crear en ella un efecto positivo si dentro de nuestros propios hogares no se lleva a cabo esa transformación. Vea conmigo un texto, o en nuestro texto hay dos principios básicos que el apóstol Pablo está mencionando ahí. Casadas, estad sujetos a vuestros maridos como conviene en el Señor, y maridos, amad a vuestras mujeres. Dos principios que nosotros estamos viendo ahí es autoridad y sumisión. Dos cosas sencillas, autoridad y sumisión. Y dentro del plan de Dios siempre ha estado el funcionamiento del hogar bajo estos principios. Autoridad delegada al hombre y la sumisión también delegada a la mujer, a la hermana. Al venir a Cristo pasa también otra cosa. El hombre y la mujer incorpora unos nuevos elementos dentro de esta unión. Aparte de la autoridad y la sumisión, vienen otros elementos. El primero, la presencia de Jesucristo y la presencia de su Espíritu en estas relaciones, para que la familia alcance plenitud en Él. Y eso nosotros lo vamos a estar viendo y quiero que me sigan para que podamos nosotros entender cuál es ese nuevo elemento que nosotros debemos introducir a nuestras relaciones como familia, en la sociedad, casadas, dice el versículo 18. Por eso le decía yo, la presencia de Jesucristo y de su Espíritu en estas nuevas relaciones. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos. ¿Por qué? Como conviene en el Señor. Y ya más adelante vamos a ver eso, ¿por qué conviene? Luego en el versículo 20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. ¿Por qué? Porque esto agrada al Señor. Saltamos al versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. ¿Por qué? O como para el Señor y no para los hombres.
Versículo 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Ahí está por qué nosotros tenemos que introducir este elemento a nuestras relaciones. Porque todo es como conviene en el Señor, porque esto agrada al Señor, porque es como para el Señor, y porque del Señor nosotros vamos a recibir la recompensa, porque a Cristo el Señor nosotros servimos. Y luego al 4.1, como yo les dije que saltábamos, dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. ¿Por qué? Sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. ¿Y quién es? Es el Señor. Ya en el capítulo 3, versículo 17, nosotros hemos leído, y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ahí estamos nosotros claros. Luego el segundo elemento es ese. Todo tiene que ser para la gloria de Cristo, trae un nuevo propósito en estas relaciones. ¿Por qué? Porque lo tenemos que hacer todo para la gloria de Cristo. Luego, un tercer elemento, y Él establece una norma ahí, una normativa. Versículo 19. No crean que yo lo salté hace un ratito porque no me convenía. No. En el versículo 19 dice, maridos, ahí está la norma. Amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y en la carta de los Efesios, la carta del apóstol Pablo también, a los Efesios, la norma, vemos y el apóstol Pablo ha establecido la norma de manera más detallada y precisa en una porción paralela de la que nosotros estamos analizando. Y busque conmigo, por favor, Efesios capítulo 5, versículos 21 en adelante. La lectura que nosotros vamos a tener puede ser un poquito extendida, pero nos va a ayudar porque Pablo da un poco más de detalle en esta porción. Capítulo 5 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, del versículo 21 en adelante. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahí tenemos la generalidad de los deberes sociales. Y empieza. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y da el motivo. A los colosenses no le da motivo, pero a los efesios sí les provee de motivos. ¿Por qué? Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Versículo 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en algunas cosas. ¿No? ¿No? En todo. En todo. Yo no estoy hablando, ya dije una vez más, por mi propia cuenta, yo estoy leyendo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y ahora pasa de alguna manera a tocar lo de los maridos, esposos, maridos. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y eso también tiene un propósito. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha,
ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la mentalidad y ese es debe de ser el motivo con el que los hombres, nosotros debemos amar a estas mujeres o a nuestra esposa. Versículo 28, siempre de Efesios 5. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y sabemos nosotros que eso sucede. Cristo sostiene y sustenta a su iglesia a través de los medios de gracia que nosotros podemos ver y palpar. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, y ahí está, sigue con la institución. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo os digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros sigue la enseñanza a los esposos. Cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y a mí me resultó un poquito chocante porque ha hablado mucho de cómo el hombre debe amar a la mujer, cómo tiene que haber un amor sacrificial. Para luego en el versículo 33, en la segunda parte, y ahí un poquito, y la mujer respete a su marido. Solo eso. Pero y de todo lo que nos dijeron a nosotros. Pero así es. Y la mujer respete a su marido. Así que empezamos con las instrucciones para las esposas en Colosenses 3:18. Casadas, ¿no es cierto que Efesios ha dado más detalle de toda esta enseñanza? Y no leímos la parte que se refiere a los amos terrenales y a los siervos. Eso lo vamos a ver la semana que viene, si Dios así lo permite. El apóstol empieza con las instrucciones para las esposas. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. ¿Habrá algo que no se entienda de la manera en la que Pablo ha escrito a los colosenses? ¿Hay algo que no se entienda? Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Yo creo que la enseñanza es clara, el principio es claro, la exhortación es clara. Pero a pesar de la tremenda claridad de este pasaje, estas declaraciones han sido puestas en duda, incluso por personas que se autodefinen como evangélicas. Incluso algunos han llegado a decir que las enseñanzas, que esta porción del apóstol Pablo a los colosenses y por consiguiente para nosotros y para la iglesia en general, no son inspiradas por Dios. Eso es lo que algunos han llegado a decir. Y que estas palabras tienen un corte machista. Y algunos refieren en algunas interpretaciones del Antiguo Testamento y se van a los rabinos de que ellos tenían de muy baja estima a la mujer. Algunos han llegado a decir que estas enseñanzas en este tema no son inspiradas por el Espíritu Santo, sino que reflejan una actitud machista en contra de las mujeres. Pero el problema es de que si alguien afirma eso, se encuentra en graves problemas, porque eso sería un ataque a la inspiración divina de las Escrituras, lo cual nosotros no podemos llegar ahí. Lo cierto es que cuando una esposa, y esto es lo consolador, esto es lo hermoso del texto, y lo hermoso de la enseñanza lo cierto es que cuando una esposa se somete al liderazgo amoroso de su esposo
y es obediente al plan de Dios para su vida cuando le dice que se sujete y se someta a la autoridad de su esposo, tanto ella como su esposo encuentran plenitud. Porque desobedecer esto sería destruir lo que representa el plan de Dios tanto para el esposo como para la esposa. Y estos principios de autoridad y estos principios de sumisión que yo mencioné antes, autoridad y sumisión, dentro de la relación matrimonial, están presentes en todo el Nuevo Testamento. En todo el Nuevo Testamento, por ejemplo, 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis, dice el apóstol Pablo a los Corintios, que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Hay un orden establecido. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de Cristo. Ahí está la sujeción, enseñanza por todos lados en el Nuevo Testamento. Luego ahí mismo en 1 Corintios capítulo 14, versículos del 34 al 35, dice así la palabra del Señor: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les permito hablar, sino que estén, ahí está, sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Pero hay que aclarar algo aquí. Esto también, como puede llevar a un hombre a sentirse muy bonito, ¿verdad? Muy fuerte, podemos también tener malas interpretaciones en donde la mujer no tiene derecho a hablar aquí en la iglesia, lo cual no es así. Incluso nosotros estábamos hablando el viernes pasado de que nos gustaría que las hermanas, ya una vez que el grupo ya esté más formado, nos encantaría que ellas empezaran a estudiar, mujeres enseñándole a otras mujeres, las mujeres mayores, como dice Tito 2:8, las mujeres, las ancianas pueden y deben de enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Es la enseñanza que encontramos en Tito. Entonces tampoco lo debemos de llevar a una mala interpretación en esto, que si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Hay contextos en los que la mujer va a ser útil en las manos de Dios. Eso lo tenemos muy claro nosotros. Primera de Timoteo 2, del 11 al 14, también dice: la mujer aprenda en silencio con toda, otra vez ahí, con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y obviamente la conclusión que los estudiosos y la conclusión que la interpretación correcta de estos textos es que la mujer no puede tener o no debe de enseñar en el culto general de la iglesia. Esa es la enseñanza. No que la mujer va a estar ahí como como un ser de segunda categoría o de segunda clase o algo sin valor. Ya lo hemos dicho, la mujer y el hombre son igual en valor delante de los ojos de Dios, solamente que con roles diferentes. Eso sí es así. Y da luego el apóstol Pablo en Timoteo, da algunas cosas por las cuales dice: la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y yo creo que para un corazón transformado, tanto hombre como mujer, estos principios deben de ser recibidos con gozo. No es que la mujer sea menos al recibir esta instrucción, no, ya lo vamos a ver también cómo debe de ser esa sujeción. No va a ser una sujeción en donde el esposo o el marido va a tener sus zapatos sobre el cuello de la esposa, en ninguna manera.
Ahí está la autoridad y la sumisión exhibidas en estos textos que nosotros acabamos de leer. Pablo también, y esto es a lo que yo quería llegar, Pablo también libera a la mujer de aquella inferioridad que muchos han querido sembrar en las iglesias, en los círculos religiosos, que han querido sembrar en la mente y en el corazón de las hermanas. Es más, Pablo relaciona la sumisión de la mujer con el orden original de la creación y no como una consecuencia del pecado. La relaciona con la sumisión de la mujer con el orden de la creación, porque el hombre fue formado primero y luego la mujer. No es producto, no es consecuencia de la caída. Tito 2:5 dice que les enseña y está llamándoles a ellas a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, y eso incluye marido e hijos. Luego dice, también les enseña a que sean buenas, y llega también al punto que es predominante con respecto a la labor y al rol de la mujer, sujetas a sus maridos. Ahí está, yo sigo leyendo. Yo sigo leyendo, sujetas a sus maridos. ¿Por qué? Y ahí hay otro propósito. ¿Por qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahí está. Hay una mujer que quiera ejercer dominio sobre el hogar, sobre el esposo. ¿Qué va a pasar? La palabra de Dios. Yo conocí un caso cercano y hace poco pasó. Teníamos ahí a un hermano que liderando, pero a todas luces no era él liderando, era la esposa de él tomando todas esas decisiones. Y ahí hay dos cosas que yo pudiera apuntar. Una, rebeldía de la mujer, por un lado, y la segunda, la flojera de este tipo, la flojera de este hombre, que se decía que se iba a hacer, o sea, un dominio a control remoto por parte de la mujer. Señor ha ordenado y ha establecido los roles que dentro de su plan, dentro de su voluntad deben de ser llevados a cabo. Le manda a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y esto de estar sujetas, y ahí creo que vamos a ir de alguna manera ya a manera de aplicación para este mensaje. Esto de estar sujetas, el significado en su idioma original significa someterse a uno mismo. O sea, si a mí me están diciendo sujétese, debo de tomar la determinación sin que nadie me lo diga. Si yo estoy leyendo, si me están exhortando, debe de nacer de mi propio interés. Tiene como idea ponerse a sí mismo abajo, no por coacción, no por imposición, sino por una voluntad propia. Estar sujeto por una voluntad propia. Sara, por ejemplo, es un modelo de sujeción para su esposo y digna de ser imitada, no por tal vez llevarlo a un grado más superior en donde yo como esposo y como yo soy la autoridad en mi hogar y como yo soy la cabeza, la autoridad sobre mi hogar, yo voy a pedir a mi esposa que me llame Señor en todo momento, Señor, no. Pero puede ser un modelo. En 1 de Pedro 3:6 dice, como Sara obedecía a Abraham, y ese es el principio, obedecer, sujetarse, someterse. Ella le llamaba señora a Abraham, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Palabra también, esto de sujetarse, someterse, es una palabra también de uso militar. Y para aquellos que tienen poco conocimiento de esto, pues saben que la palabra esta, sujetarse, hay rangos, hay niveles de autoridad dentro de estas instituciones.
Yo no me lo sé que hay tenientes, coroneles, sargentos, cabos, reclutas, todo eso. Y todos ellos están sujetos a una autoridad superior. Así que la exhortación de Pablo para las esposas se fundamenta en la sumisión para sus esposos. Pero notemos algo. Pablo no les está pidiendo que se sometan a una autoridad desconocida. No les está pidiendo que se sometan a una autoridad despreocupada de ellas o indiferente a ellas. Por el contrario, les pidan que se sometan o se sujeten a sus esposos, al hombre con quien comparten una relación bien personal, incluso íntima, dentro del núcleo de la familia. Esa es la exhortación que Pablo hace. Que se sometan a aquel con quien comparten techo, vamos a decirlo, y bajo ese techo ocurren muchas cosas. La provisión del esposo para el hogar, el trato que le damos a las esposas, las relaciones incluso conyugales, que tienen como resultado los hijos. Es tan personal esta sujeción que Pablo le está diciendo a las esposas, que Dios nos ha dado la habilidad de que en esa unión conyugal del matrimonio tengamos esa capacidad de también crear hijos, crear vida. Entonces la sumisión no significa inferioridad, y eso yo creo que en la mente de cada hombre y de cada mujer, cuando le dicen sométase, ya nosotros por consecuencia pecaminosa de nuestras mentes inmediatamente pensamos, este es superior a mí. Sujétense, sométanse. Eso ya me da la idea que yo soy inferior a esta persona a la cual me están diciendo que me someta. Pero como lo hemos estado estudiando, la mujer ha sido creada dentro de la voluntad de Dios, con el mismo valor, pero con roles diferentes. Esta sumisión tampoco debe de ser una sumisión absoluta. La obediencia, de hecho, está reservada para la enseñanza de los hijos. Nuestras esposas, las esposas no están llamadas a obedecernos como que si nosotros fuéramos sus padres. No, hay un orden establecido, hay una moral establecida. Esta obediencia, de hecho, está reservada para los hijos y para los siervos, como la vamos a ver más adelante. Incluso hay ocasiones en las cuales la esposa debe de rehusar obedecer al hombre que le está dando órdenes, si estas órdenes o esta sujeción a la que la están queriendo llevar, la llevan a infringir la palabra de Dios. Hay ocasiones en las cuales la esposa debe de rehusar someterse si es que el esposo la está llevando a pecar, si la está llevando a desobedecer o a infringir la palabra de Dios, o a tener comportamientos abusivos o exigencias abusivas. Esa autoridad entonces que ha sido delegada sobre los esposos también debe de ejercerse de manera autoritativa ni de manera arrogante. No puede ser así. La próxima semana, si el Señor lo permite, vamos a estar hablando acerca de este llamado para los esposos. Esa autoridad que ha sido delegada sobre nosotros no es ni debe de ejercerse de manera autoritativa ni de manera arrogante. Así que esa sumisión de las esposas se da dentro del círculo de una relación amorosa. Ahí es donde debe de darse. Esa sumisión debe de ser como conviene en el Señor, y con esto vamos a cerrar. Como lo dije al principio, al final íbamos a ver esto, como conviene al Señor. Y esta frase expresa un sentido urgente, un sentido de obligación. Debe de ser algo necesario, un sentir necesario para la mujer, como conviene en el Señor. ¿Por qué conviene en el Señor?
porque es lo que el Señor ha mandado. Él ha ordenado y ha establecido para que la familia funcione no a la manera del hombre, no a la manera de la mujer, sino a la manera de Cristo. Esa es la enseñanza que nosotros sacamos de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y cierro con este texto de 1 de Pedro 3, 1 y 2. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también, otro beneficio, otra consecuencia, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra, o sea que el testimonio puede influir. Para los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Eso es lo que nosotros aprendemos y podemos sacar de esta enseñanza. Esposas casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Eso debe de ser algo, esa sujeción debe de nacer de un corazón regenerado, por voluntad propia, que no me lo impongan. ¿Por qué? Porque haciendo esto conviene en el Señor, agrado yo a mi Señor. Ese debería de ser el sentir de las hermanas. Pero para la próxima semana, no sé si voy a estar acá. No, tenemos que seguir enseñando esto. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. La próxima semana nosotros vamos a estar recibiendo esta enseñanza. Así que hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga y que el Señor haga prosperar su palabra en cada uno de nuestros corazones. Amén.